Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, saluda a su amigo Daniel Huarcaya y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema muy importante en la ingeniería estructural, que es el problema del piso blando. Este problema que aqueja a muchas edificaciones por ciertos requerimientos arquitectónicos, tal vez de nuestros propios clientes, y por qué no decir y hacer mea culpa con respecto a los criterios de estructuración de nosotros los responsables como ingenieros civiles, ¿no? También pues tenemos que aterrizar a la aventura, típicamente, que hay veces nuestros queridos clientes se asoman pues a desarrollar proyectos o a desarrollar edificaciones con nuestros queridos amigos los maestros de obra, ¿no? Que en la cual tienen mucha experiencia, pero nos exponemos a este tipo de problemas, ¿no? Tanto el ingeniero civil, tanto el maestro constructor, la constructora, el mismo propietario, tiene una cuota de participación en este tipo de problemas que ocurre en las edificaciones. Y veamos esto. Estas son las consecuencias. Son las consecuencias de un problema muy conocido hace muchísimos años. Hace muchísimos años conocemos este problema. ¿Ok? Vamos a compartir unas pequeñas pinceladas con respecto a este problema. Sé que este es un problema muy complejo de definir, muy complejo de aterrizar, y también matemáticamente pues es un trabajo arduo para poder alcanzar a determinar que es un problema de piso blando, ¿no? Numéricamente. Pero creemos que una imagen habla pues más de 1000 palabras. Entonces, creo que podemos entender, bajo la reflexión de las imágenes, podemos darnos por entendidos que podemos evitar este piso blando. Nosotros, los responsables de los proyectos, los responsables de la ejecución, los responsables de la contratación, podemos aportar nuestra cuota para evitar el problema de piso blando. ¿Ok? Listo, acompáñenme amigos, vamos a iniciar. ¿Ok? ¿Qué cosa es el problema del piso blando? Bueno, el piso blando, en realidad, a bien su nombre lo comenta, es pues, o lo presenta, es la alta flexibilidad que existe de un piso comparado con el contiguo, es decir, con el piso siguiente o con el piso anterior. Entonces nosotros tenemos esa pequeña diferencia. Veamos esta imagen, veamos esta imagen. Miren, en la parte inferior tenemos espacios muy abiertos, ¿no? Comparados con el nivel superior. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Aquí existe una gran cantidad de muros, existe una alta densidad de muros, e incluso están confinados. Fíjense, existe confinamiento. Entonces, la cantidad de masa que existe en este nivel es muy superior comparado con la cantidad de masa que existe en el nivel inferior. Pero más allá de ese problema, que la cantidad de masa puede ser manejable, es el tema de la rigidez. Desde el momento que la columna confina al muro, este muro se vuelve portante de rigidez, aporta rigidez lateral y evita su desplazamiento relativo. ¿Ok? ¿Qué cosa es desplazamiento relativo? Ok, vamos a entenderlo aquí. Creo que esta gráfica nos puede ayudar. El desplazamiento relativo es este desplazamiento, comparado con respecto a la posición inicial. ¿Ok? Eso es. Dividido entre la altura. Ok, ese es para valores numéricos. Pero fijémonos aquí, miren. Desde la base hasta el techo del primer piso hay un desplazamiento, que es este. Pero desde este nivel, que es el primer techo, llamémoslo el segundo piso, hasta el tercer piso, el desplazamiento es nulo. ¿Ok? Fijémonos esto. El desplazamiento aquí con respecto a este es nulo. No lo tenemos. Miren.
¿Eso qué significa? Que si bien es cierto, la masa superior se ha desplazado, también se ha desplazado esta distancia, ¿no? Esta distancia, pero no existe desplazamiento relativo. ¿Ok? Es decir, este edificio prácticamente se ha desplazado sin ninguna deformación tanto de sus columnas y de sus vigas. No ha existido deformación alguna. Pero ¿qué cosa sí se ha deformado? Se ha deformado la columna. Y estos puntos, estos pequeños circulitos, hacen referencia a la formación de rótulas plásticas. Bueno, es un concepto estructural que quizás más adelante podemos tratar muy a fondo, pero vamos al efecto, porque el efecto físico es lo que debemos entender nosotros que estamos en el campo de la construcción, en el campo de los proyectos, y el efecto físico es lo importante, ¿ok? Veamos esto, fíjense, miren aquí, ¿dónde está la falla? ¿Ustedes pueden verla? Por ejemplo, yo visualizo que la falla la encuentro acá. ¿Ok? Miren, aquí. Entonces, concentro pues que en ese tramo, justo en la intersección entre la viga y la columna, encuentro la falla. Entonces, es una falla de nudo. ¿Por qué ocurriría esta falla? Fíjense acá también. Tenemos lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Ocurrió porque la viga que está en la parte superior es mucho más rígida comparada con la columna. Es decir, la columna al contener menor rigidez, se ha deformado primero. Y la viga, al ser mucho más rígida, no ha alcanzado la plastificación, no ha alcanzado la deformación. Se ha mantenido en su plano, se ha mantenido aquí, en esta dirección, en su plano. ¿Cómo podemos evitar esto? Simplemente controlando esta rigidez. En palabras resumidas, tenemos que controlar este peralte. Tenemos que controlar este peralte. No podemos hacer un elemento tan rígido acá, con una viga muy peraltada, comparada con una columna mucho más esbelta. Tenemos que evitar esta relación, y a ello se le denomina una relación muy famosa que es columna fuerte, viga débil. Nosotros debemos construir bajo los principios de columna fuerte, viga débil. Tenemos que asegurar que primero, en un momento de sismo, primero la deformación debe ocurrir en la viga y no en la columna. ¿Ok? Entonces la plastificación de este nudo ha sido en la columna, no en la viga. Debió ser aquí, en la viga. De tal manera que esta viga sea la que se deforme. Y si esta viga se deformase, nosotros, dependiendo de la magnitud de la deformación, tendríamos la posibilidad de hacer las reparaciones. Pero aquí existe ya un desplazamiento lateral, miren esto. Aquí existe ya un desplazamiento lateral. Y corregir este tipo de problemas es muy complicado. Yo diría incorregible. Fíjese, todos tienen el mismo problema. Todo el piso ha fallado. Aquí, acá, acá, todos han fallado. Intentar corregir esto es muy complejo. Sí, es cierto, probablemente me puedas comentar de que el nivel superior no se ha hecho ningún tipo de daño. Sí, probablemente. Pero hacer una reparación de este tipo, a esta escala, a esta magnitud, es muy compleja.
Yo diría incluso que es irreparable. Bueno, imagino que en el campo de la ingeniería, en otros países, tenemos pues una ingeniería mucho más avanzada que nos puedan dar algunas luces con respecto a la reparación de fallas por piso blando. Comprendo de que si fuese el caso puntual de 2, 3 columnas, probablemente podamos reemplazarlas con toda tranquilidad. Pero si ya todo el nivel, como está marcado aquí, todo el nivel, fíjense esto, por favor, miren esto, miren, saco el plomo, ya está deformado, saco el plomo, está deformado, saco el plomo, está totalmente deformado. Fíjense. Esta estructura está totalmente deformada, tal cual se indica en esta imagen. Tal cual. ¿Ok? Entonces, queridos amigos, este problema lo podemos evitar. Este problema es evitable. Ok, entiendo que quizás nuestros queridos usuarios, nuestros queridos clientes, nuestros queridos propietarios desean pues espacios inferiores muy abiertos. Entonces, lo que tendríamos que hacer inmediatamente después de generar estos espacios es generar una suerte de tabiquerías. Una suerte de tabiquerías de tal manera que la rigidez de este nivel sea muy similar a la rigidez del siguiente nivel. Y así, también del siguiente. Existiendo una configuración vertical continua que nos garantice que la rigidez se va a mantener en la elevación o va a corresponder al requerimiento de la masa. Recuérdense que estábamos hablando de desplazamiento, ¿ok? De desplazamiento. Y el desplazamiento está muy sujeto, es directamente proporcional a la cantidad de masa que tengo acá. Por eso la rigidez es muy importante. Ok, pero vamos al sentido constructivo, ¿no? Porque creo que ahondar un poco más en la parte de ingeniería, la decimorresistencia de manera cuantitativa, no va a alcanzar el fin que deseo en este video. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Una técnica es mantener la rigidez en los 3 niveles, ¿no? En este caso en todos los niveles de manera continua y uniforme. Otra técnica es, por ejemplo, reducir el peralte de la viga, no generar vigas fuertes comparadas con las columnas, y esto es un hábito que la verdad lo he visto en todo el Perú. He caminado por muchos distritos, muchas regiones del país y he visto la tendencia de la construcción bajo este criterio, de que tengamos siempre unas vigas muy peraltadas, muy grandes y unas columnas muy pequeñas. Esto debemos evitar. Por favor, propietario, usted que está a punto de construir, está a punto de techar, está a punto quizá de culminar su primera construcción, por favor, ojo con esto, advertencia con ello. Seamos muy cautelosos en este fenómeno. ¿Ok? Listo, veamos un efecto, fíjense esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegamos a esta catástrofe? ¿Cómo llegamos a esto? En realidad es más que lo mismo que esto, es muy similar, pero podríamos decir que también aquí existe una irregularidad estructural que no solamente involucra el piso blando, sino también a la torsión. ¿Okay? Aquí tenemos un problema de torsión, acá ha habido un giro, y este giro ha desencadenado que las rótulas que se han ocasionado aquí haya terminado con el aplastamiento en su totalidad de un eje, de la columna inferior. Todo un eje, fíjese, todo un eje. Todo este eje,
todo este eje ha sido totalmente aplastado, totalmente triturado. O sea, ha existido una diferenciación de masas y una diferenciación de rigideces entre los niveles. ¿Okay? Queridos maestros, albañiles, por favor, no está de más, se lo voy a agradecer muchísimo que tomen atención en esta parte, no está de más que antes de construir, al menos deban tener una opinión de un ingeniero civil. Alguien que nos dé una vista técnica referente a la configuración estructural. Y si mejor se desarrolla un plano detallado con respecto a la construcción, es muy vital para asegurar la calidad del proyecto. Comprendo su experiencia, entiendo que, y esto hay que reconocerlo, queridos colegas, queridos amigos ingenieros, hay que reconocer que el maestro de obra nos ha sacado una ventaja muy grande con respecto a la confianza del cliente. El Perú es muy informal en su construcción. En la mayoría de los casos, no me atrevo a decir un porcentaje, pero en la mayoría de los casos, el poblador común y corriente construye su casa, su primera casa, su segunda casa y hasta su tercera casa, su tercer edificio, con su maestro de obra de confianza. Eso quiere decir que en la cabeza de nuestro cliente no se encuentra la necesidad de contratar a un ingeniero. Quizás por temas económicos, quizás por temas técnicos, porque ya quizás se ha topado con una mala experiencia, quizás porque el exceso de confianza que le genera el maestro de obra es suficiente para garantizar la calidad de su edificio. Entonces nos ha sacado un partido grande, y de eso hay que hacer mea culpa, queridos colegas. Nosotros tenemos que reconocer que la experiencia del maestro de obra y la ventaja que nos ha sacado. Pero en realidad este no es un círculo competitivo, esto es un círculo colaborativo. Nosotros, los civiles, los ingenieros, arquitectos que estamos en el campo de la construcción, debemos tener una acción colaborativa con nuestros maestros de obra, con nuestros albañiles, y lo mismo por parte de nuestros maestros del Perú. Debemos tener acciones colaborativas con nuestros ingenieros, a fin de lograr un adecuado proyecto de calidad para nuestro cliente. Así que esto es un problema grave, muy grave. Se ha evidenciado, esta es una foto del terremoto de Pisco, es un problema muy grave, ¿okay? Que nosotros debemos evitar, en toda medida debemos evitar. ¿Qué ha sucedido aquí? Lo mismo que acá. Esto es lo mismo. Esto es lo que ha sucedido. Ha habido un desplazamiento excesivo y en la parte superior simplemente ha sido muy pequeño o no ha existido. Y estas grietas que se evidencian en realidad ha sido producto del impacto que ha habido por la explosión y el impacto de esta columna o de esta losa con respecto al suelo. Ya ha transmitido las fuerzas y ha terminado pues haciendo cortes por cizallamiento, ¿no? Total, en todos los muros. Este fenómeno hay que evitarlo, señores, hay que evitarlo. Miren acá, lo mismo, hay que evitar esto, tenemos que evitarlo, no podemos seguir construyendo así. Ojo por favor, no debemos seguir construyendo así, no lo debemos permitir. Queridos maestros, por favor, comprendo su experiencia, las comprendo y los respeto. Pero por favor, no debemos seguir construyendo de esta manera. Debemos de garantizar la calidad del proyecto. ¿Ok? Nosotros en el canal estamos prestos para ayudarlos, quizás mostrar alguna asesoría, por favor, cuente con nosotros, con nuestro equipo.
estamos prestos para apoyar a nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias. He tratado de enfocar el problema desde el punto de vista un poco práctico. Sé que hay conceptos estructurales quizás que algunos ingenieros, colegas, amigos hubieran querido profundizar. Quizás en otro video profundizamos temas ya quizás matemáticos, comportamiento físico, resistencia, ¿no? Podamos comparar quizás los momentos, podamos modelar este edificio, podamos modelarlo y comparar pues los esfuerzos que ocurren en la columna y en la viga, calcular los momentos resistentes que existen entre la columna y la viga y hacer el análisis de nudos, ¿no? Que podríamos ahí tener el principio del origen o inducir la formación de las rótulas plásticas. ¿Se puede inducir? Claro que se puede inducir, ¿no? Bajo el principio de hacer una viga mucho más débil comparada con la columna, podemos inducir a que las rótulas plásticas se formen en las vigas y no en las columnas. ¿Ok? Igual, por favor, a estos años, a estos tiempos, existe tecnología, existen materiales muy livianos, existe tecnología como para conocer el comportamiento estructural previo a la construcción. Ya podemos modelar, ya podemos hacer un análisis sísmico, ya podemos interpretar resultados, ya no es muy tedioso como hace muchos años donde manualmente se hacía y tenía que analizarse al final un pórtico y hacer el representativo de todos. En estos niveles, en estas alturas de la ingeniería ya podemos modelar de manera tridimensional y conocer los esfuerzos en cada punto, en cada nudo, ¿no? En cada nudo. ¿Ok? Conocer también las cortantes y todo lo que los ingenieros que estamos inmersos en el mundo en el campo estructural lo hacemos día a día, ¿no? Bueno amigos, finalmente veamos esta imagen, ¿no? Lo mismo, fíjense, la gran masa que hay acá y esta suerte de compuertas. Son compuertas, puertas, portones, y es evidente ver el desplazamiento, ¿no? Fíjense, todo este piso, estos 3 niveles prácticamente no se ha desplazado. Ahí existe un desplazamiento pequeño, ¿no? Pero veamos esto, miren este desplazamiento. Este desplazamiento es mucho mayor comparado con el desplazamiento. ¿Ok? El desplazamiento relativo que ha habido entre estos niveles es mucho menor comparado con el desplazamiento relativo que ha habido entre este nivel y el nivel de la base. Entonces ha ocurrido el problema del piso blando. Por favor, si alguien quizás quisiera aportar, sugerir con toda confianza, déjeme un comentario, ¿no? Que podamos quizás compartir en un próximo video, podamos discutir el tema. Muchísimas gracias, y si tienen preguntas, con toda libertad, al correo electrónico, o quizás en los comentarios, déjenos sus consultas y podamos discutir este tema que es muy importante conocer. Listo, muchísimas gracias amigos, espero haber aportado algo en la búsqueda de los conocimientos con respecto a los problemas estructurales. Muchas gracias, hasta luego.